No sé si eres de los que tienes buena o mala memoria, pero ¿recuerdas alguna fecha importante en tu vida? Quizás cuando te graduaste, quizás cuando te dieron el primer beso, bueno, eso quizás no. Cuando te casaste, más te vale. Quizás cuando nació tu hijo o tu hija o alguno de tus nietos, quizás cuando es tu cumpleaños. Hay momentos muy especiales en la vida que recordamos y que realmente anotamos la fecha porque es importante. Y si sois como mi mujer, tendréis una memoria prodigiosa para que según se acerca el día, empezáis a poneros nerviosos si el marido no está haciendo algo o si no se está preparando ese evento. Yo me casé el 4 de octubre de 2014, hace ya 11 años. ¿Veis que yo me equivoco? Y me acuerdo que cuando preparamos la boda, una de las cosas que hicimos fue preparar un save the date, que se llama, ¿no? Un recuerda o guarda la fecha. Y de lo importante de ese día no era la fecha, porque la fecha en sí no tiene sentido, sino que la gente viniera a nuestra boda, que la gente viniera a recordar ese momento con nosotros. Y la fecha sin lo que sucede no es más que un recordatorio. La fecha es como una alarma, ¿no? Solo nos interrumpe para decirnos algo más. Podemos decir que lo importante es ese hecho que pasa ese día, la fecha da igual. Y estamos en un 21 de diciembre por la tarde y en esta fecha señalada recordamos o tenemos la alarma de que es la Navidad, ¿verdad? Y cada uno lo celebra o lo recuerda de una manera diferente o lo mira de una manera diferente. Pero ahí hay una historia, como hemos recordado, que no solo afectó a una familia, no solo afectó a una persona, sino que afectó al mundo entero y se extendió hasta hoy, hasta toda la humanidad. Y entonces tú en tu cabeza estás pensando, ¡buah, otra vez la historia de siempre, la historia de Belén! Otra vez, por lo mismo, ¿no? Y me gustaría que pensaran más allá de la cultura de este niño nacido en Israel, de los regalos, de los villancicos, de las comilonas, de todo esto, y que pensaras un poco en qué implica esto que acabamos de ver. ¿Qué implica que el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios perfecto, el Dios incluso no conocido para muchos, decidiera bajar a esta tierra? Fíjate que Génesis, el primer libro de la Biblia, nos dice que Dios crea el mundo, crea las plantas, los animales, y crea al hombre y a la mujer, y el hombre y la mujer le decepcionan, pecan, fallan. Estas personas puestas ahí deciden abandonar a Dios, deciden escoger el mal y la tierra y todas sus consecuencias van a peor. A partir de ahí, a partir de cuando el hombre peca, sucede algo. ¿Sabéis qué sucede? Se activa la enfermedad, se activa la caducidad, se activa la muerte. Y este es un gran problema porque nuestra sociedad está pendiente de solucionar muchos problemas, pero ¿y el problema de la muerte? ¿Cómo lo solucionamos? Pues ahí, en el mismo Génesis capítulo 3, versículo 15, hace ya muchos años, se nos anuncia un regalo sorprendente, un regalo inigualable, y es que alguien vendría a restaurarlo todo. Alguien vendría a hacerlo. ¿Cuándo? No se sabía. ¿Quién? Tampoco se sabía con exactitud. Ahí Moisés, que escribe Génesis, dice que la simiente de la mujer vendría a esta tierra a arreglarlo todo. Y vemos que a lo largo de la Biblia Dios va dando más detalles de lo que va a pasar. En Isaías 7:14, un versículo que había puesto ahí mientras entrábamos, dice que ¿quién iba a ser su madre? ¿Qué sexo iba a ser el niño que vendría? Y se nos dice su nombre. Dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Un poco más adelante también la Biblia nos dice cómo era su condición divina. Él era admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O un profeta mucho más adelante decía dónde iba a nacer. Decía que en Belén era donde iba a nacer Dios hecho hombre. Y todo apuntaba a un hecho único, a un momento inigualable. Y ¿sabéis qué? Lo triste es que ese momento único, inigualable,
muchos pasamos de largo por él. Hace tiempo escuchaba una entrevista donde alguien le preguntaba ¿qué te gustaría que hiciera Dios si existiera? Y esta persona decía, si realmente existiera, a mí me gustaría que se comunicara, que dijera dónde está o dijera algo, que se muestre, que no se quede en silencio. ¿Y sabéis qué? Él lo ha hecho. Él se ha revelado, se ha manifestado, ha venido a la tierra. Él ha hecho, incluso nos ha dejado una carta escrita, un libro escrito diciendo su voluntad. Se ha revelado de forma que podemos entenderlo y Dios no ha estado callado, sino que ha estado acercándose al hombre. Dios ha estado de alguna manera comunicándose con la humanidad y se ha revelado especialmente a su pueblo de Israel y luego se ha ido revelando a todos. Empezó con los siervos, los profetas, Él apareció como ángel a través de un tabernáculo, a través de un templo, y pasan los años, pasan las generaciones, pasan las gentes y no se arregla el problema con el pecado, con la muerte, se estropea cada vez más. Y ahí hay años de silencio, la gente hace lo que le da la gana, hay tantas influencias de aquí y de allá, pero hay un versículo que es en el que me gustaría detenerme esta tarde para deciros que hay un momento que Dios mismo decide hacerse hombre y venir a esta tierra. Dice Juan 1:14, dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y quizás no entiendes este versículo y quizás no te parece tan importante, pero ¿sabéis que quien escribe este versículo se llamaba Juan, un discípulo de Jesús? Este discípulo de Jesús lo escribe diciendo: el Dios del universo se ha hecho carne y lo tengo aquí al lado, es a quien amo, con quien comparto las cosas. Y dice Juan, cuando escribe todo el Evangelio, en el capítulo 20, versículo 31, dice: todas estas cosas se han escrito, es decir, todo lo que he escrito en el Evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para creer tengáis vida en su nombre. Y es que Juan, cuando escribe este Evangelio, quiere decirles: señores, señoras, Dios ha venido a la tierra. Dios ha estado aquí, yo lo he visto, lo he palpado. Y todo esto que se ha escrito es para que creáis en Él. Que este Jesús, este hombre, es Dios mismo. Y lo expresa así, dice: el Verbo hecho carne. ¿Qué significa esto? Y es que la palabra de Dios, la acción de Dios, el logos de Dios decide hacerse hombre, se encarna, toma huesos, toma carne, y Dios entra de una manera incomprensible en la historia humana. Es una locura pensar que Dios se hace hombre. ¿Te lo puedes imaginar? Toda la inteligencia, todo el poder, toda la gracia, toda la verdad de Dios, el Dios invisible se hace visible, el Dios eterno entra en el tiempo, el Dios divino cohabita en un cuerpo humano. Y es que Jesucristo era plenamente Dios y plenamente hombre. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, dice que vino, el Verbo se hizo carne, el Verbo era Dios, como dice Juan 1:1. Es impresionante que este creador de todo, este Dios del universo, el Dios eterno, tome cuerpo humano. ¿Sabéis por qué? Porque era la manera en la cual nosotros podíamos hacerle más caso. Dios ya había hablado por los profetas, por la palabra, y el pueblo cada vez era más inconsciente de lo que recibía. Pero asumir que Jesús es Dios es más importante de lo que crees, porque en varias partes de la Escritura dice que de esto depende tu destino eterno. Si tú crees que Jesús es Dios, ahí vas a mostrar dónde está tu destino eterno. Fijaos, 1 Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Es decir, si tú no sabes que este Jesús que vino a la tierra es Dios mismo, tienes un problema. Tienes un problema, porque tu destino eterno depende de ello. 1 Juan 4:2 dice que todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne
es de Dios. Aquellos que afirman la deidad y la humanidad de Jesucristo son de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Por lo tanto, esto es muy importante. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si algo anhelamos es no caducarnos, no morir. Cada vez que nos enteramos que algún familiar o alguna persona cercana tiene un cáncer, pensamos, ¿por qué ese cuerpo tiene esa caducidad? Porque el cuerpo está preparado para su consecuencia, que es la muerte. Y aquí nos está diciendo Juan que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Quieres la vida eterna? Corre hacia el Hijo de Dios. Es tan malo creer en el Jesús equivocado como no creer en nada. Por eso Dios se ha revelado, Dios nos ha dado su palabra, la Biblia. Él ha expresado aquí grandes cosas y grandes razones para poder confiar en Él. Por eso no pienses que es una tontería. No pienses que es un mensaje para los niños. No pienses que es un mensaje absurdo y sencillo, porque Dios ha hecho un gran regalo. Y es Él mismo viniendo a esta tierra para que creas en Él. Fíjate, hace tiempo, cuando estaba soltero, yo tenía la furgoneta de mi padre. Y una vez iba yo soy de Granada, y en Granada había una persona que no podía echar el sofá en su Citroën Saxo. Obviamente un sofá de 3 plazas no cabe en un Citroën Saxo. Y este hombre paré y le dije, ¿quieres que te ayude y te lleve el sofá a donde vayas? ¿Me harías ese gran favor? Sí, claro. Encima no llevaba asientos, podía echarlo sin problema. Venga, te lo llevo. Dice, son aquí 5 minutos. Digo, no te preocupes, yo te lo llevo. Llegamos ahí a destino y cuando llegamos, descargamos tal, le digo, bueno, gracias, me da las gracias y le digo, bueno, yo me voy, yo continúo. No, te lo tengo que pagar. ¿Cómo que te lo tengo que pagar? No, yo te lo regalo. Te regalo este paseo, este trayecto. No puedo vivir con la conciencia de que le debo algo a alguien. Y a veces nos pasa eso. Dios ha regalado a su Hijo y no queremos vivir, porque nuestro orgullo no nos lo permite, en querer darle las gracias a Él. Y esto es un problema, porque Dios, con toda su buena intención, Dios mismo se hizo un bebé, y es lo que recordamos, y este verbo se hizo carne, como ha terminado el versículo de la historia, ¿no? Y es que Mateo 1:21, porque Jesús vino porque salvará al pueblo de sus pecados. Él va a venir a salvar al pueblo de sus pecados, de hecho lo hizo, de hecho el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios se acerca de una manera en el cual quiere ponerse en tu lugar. El lugar que tú mereces, Él lo ocupa y paga por ti si tú te arrepientes y crees en Él. Ahora, ¿qué vas a hacer con este regalo sorprendente? ¿Qué hacemos con este regalo sorprendente? ¿Lo vamos a descuidar? Aquel día no fue un simple nacimiento. El mediador entre Dios y el hombre venía a la tierra. Y solo hay un mediador, Jesucristo hombre. Y esto debe de traer gozo a tu corazón, porque Dios cumplía su plan. Y es que el nacimiento de Jesús no es más que Dios llevando a cabo su plan de amor, y vemos que el nacimiento era su partida para llegar a la cruz y solucionar el problema del pecado. Y este mensaje es poderoso. Las personas ahora pueden reconciliarse con Dios mismo a través de este hombre que murió en la cruz, Jesucristo hombre. La pregunta en esta tarde es, ¿te has reconciliado con Dios? ¿Te has reconciliado con Dios? 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres su culpabilidad, sus transgresiones. Por eso, si algo te debes de quedar en esta tarde es, reconcíliate con Dios. Él es quien extiende su misericordia, su gracia, quien quiere que
que te acerques a Él y le conozcas tal cual es, porque Él ha venido a salvar. Es lo que dice su nombre, Jesús es salvar. Tengo un familiar que estuvo mucho tiempo peleado con su hija, o su hija con él. Y pasaron mucho tiempo de no hablarse, de no tratarse, de no ver a los nietos, de descuido por un lado, de orgullo por otro. Y una situación para un padre es doloroso, que tú no puedas hablar con tus hijos o con tu hija. Es algo doloroso y muestra nada más que vidas insatisfechas, vidas con una amargura realmente en el corazón. No te dejan ni siquiera saborear las cosas buenas aparte que vives en la vida. Tienes esa espinita clavada. ¿Y sabes qué? Se reconciliaron. Hubo perdón. Hubo acercamiento. Donde había odio, ahora hay amor. Donde había silencio y amargura, ahora hay comunicación y disfrute. Y Dios ha venido a esta tierra, Dios ha hablado, Dios ha desplegado su amor y ahora te dice, reconcíliate, coge el regalo. Cristo ha venido al mundo a salvar a todo aquel que está perdido. Y yo no sé cuál es tu situación personal, pero sé que la solución es que te acerques a Jesús. Que te acerques al Señor Jesús, que lo conozcas, que te des cuenta que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Yo, si a mí me dicen que ha venido Dios a esta tierra, yo quiero saber qué ha dicho. Quiero saber lo que hay. ¿Pero qué ha pasado? Que mi orgullo, mi pecado no me deja. Yo te llamo la atención y te digo, reconcíliate con este Dios que se ha expresado en su palabra. Lee la Biblia. Acércate al Señor. No te quedes en que piensas que esto es un cuento de Belén. Hay algo más. Pero Juan nos da más detalles. Dice que no solo el Verbo se hizo carne, sino que habitó entre nosotros. Es decir, literalmente, en la palabra de Dios, Cristo hizo una tienda, es decir, acampó. Por decir así, plantó su tabernáculo en un cuerpo. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios se hizo como nosotros. Convivió. Y aunque muchas religiones lo han distorsionado, vemos que el verdadero Dios se despojó, se humilló de tal forma que tomó la forma de siervo, dice Filipenses, se hizo semejante a los hombres. Él sufrió tentaciones, sufrió amenazas, tuvo problemas con su familia decían que él era un loco. Él fue traicionado, se sintió abandonado, sufrió hambre y sed, fue ninguneado, pero todo esto no frenó su misión, que era ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. Y lo hizo de una manera perfecta. Él era justo, era perfecto, era inocente y el inocente puso lugar que te correspondía a ti. Por eso, cuando vemos que Dios no solo bajó y se hizo hombre, sino que se puso en nuestro lugar, ¿qué podemos decir? ¿Rechazo ese regalo? Termina el versículo diciendo que vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y es que Juan estaba obsesionado con mostrar que Jesús era el verdadero Dios. Dice, no hay nada comparable a este Jesús. ¿Y qué significa gloria? ¿Qué quiere decir esto? Y es que si nos vamos al Antiguo Testamento, la gloria era la naturaleza, era el esplendor completo, todos sus atributos, toda su esencia, todo su ser puesta ahí. Esa es la gloria. Gloria es la esencia de Dios mismo, ¿no? Su santidad, su omnipotencia, su amor, su misericordia. Y Juan fue testigo de su gloria. Y dice que fue único en su clase. Único. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, es decir, en estos tiempos ha hablado por medio del Hijo, su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice que Él, siendo el resplandor de su gloria, imagen misma de su sustancia, Jesús era Dios. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Podemos pensar, un ángel es increíble, Dios es más increíble. Y Jesús era Dios, incomparable. Termina el versículo diciendo, lleno de gracia y verdad. De las dos cosas que destaca Juan, es que Jesús
estaba lleno de gracia y de verdad. No puedes ser salvo sin conocer la verdad de Dios. No puedes ser salvo si no es por medio de su gracia. Y es que cuando el hombre peca, y todos pecamos, hay una cosa que tenemos que entender, y es que Dios es santo. Dios no se puede corromper. Dios es infinitamente majestuoso, santo, perfecto, puro, pero Él elabora el plan para mandar a este mediador para poder reconciliarnos con Él. Y el tema es que Jesús no solo fue el nacimiento, sino que Jesús es el Evangelio. Y tantas veces escuchamos esta palabra. El tema es que no estamos aquí para celebrar la Navidad, estamos aquí para celebrar a Jesús. Jesús es la verdadera noticia. No celebres la alarma, no celebres la fecha vacía, celebra a Jesús, porque Jesús es lo más significativo en nuestras vidas. Jesús es aquel que cuando muere en la cruz te acerca o te puede acercar, reconciliar con el Padre. ¿Qué vas a hacer? ¿Apuntarte solo la fecha o quieres conocer más a este Jesús? ¿Qué pasaría si no existiera la Navidad? Yo lo primero que pienso es, bueno, no habría regalos, no habría festivos, que siempre viene bien a los que trabajamos mucho, ¿verdad? No habría Ferrero Rocher, no habría gambas, no habría decoración bonita, no habría el dinero de los abuelos, ¿verdad? Luego pensé más profundamente y es que si no hubiera Navidad, es decir, no habría Cristo, no habría explicación, no habría salvación, no habría esperanza, seguiríamos siendo esclavos del pecado y destinados a una muerte segura. Pero gracias a Dios que tenemos esto que dijo el mismo Juan. Vosotros sabéis que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Él no tiene pecado, el Hijo de Dios fue enviado para destruir las obras del diablo, del enemigo. Increíble. Increíble que Él nos dé la solución que necesitamos. Cuando mi mujer y yo nos enteramos de que estaba ella embarazada de nuestro primer bebé, luchábamos con qué nombre ponerle. Somos muy raros los dos, porque a mí no me gustan nombres que le puedan hacer bullying en el cole o que le puedan decir cosas raras, y a mi mujer le gustaba el nombre de Noel. Claro, el tema es que a mí me iban a llamar Papá Noel o Papá de Noel, y sobre todo a mí me gustaba que el nombre que le pusiéramos fuera un nombre que tuviera un significado. Y cuando estaba investigando el nombre, me di cuenta que Noel es un recordatorio de algo más que una fecha, y era recordarnos que Dios se había hecho hombre, que Dios había venido lleno de gracia y de verdad a darnos la salvación que necesitábamos. Y cada vez que pienso en el significado de mi hijo mayor, del nombre de mi hijo mayor, pienso en la gracia de Dios para conmigo. Por eso, recuerda, el Evangelio no es una fecha, es el evento más importante para tu vida. Es el regalo más sorprendente que tienes delante en esta Navidad. Termino con una historia. Hubo un hombre que su deseo mayor era tener una moto. Tenía una bici, se compró una moto. Esa moto la limpiaba, la cuidaba, la tenía, como dicen aquí en Murcia, al pelo, ¿no? Y un día volviendo a casa, le arrollan y muere en el acto. Su mejor amigo, que era otro joven, se le va la cabeza y no puede asimilar esta situación. ¿Cómo puede ser que haya pasado esto? ¿Cómo que ayer me iba contigo y hoy no estás? ¿Cómo es posible que la muerte exista, se lleve la vida de mi amigo? ¿Por qué la vida es tan injusta? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Yo también puedo morir? Todas estas preguntas, ¿no? Y surgen hasta tal punto que este chico empezó a comprar todo tipo de libros, a preguntar a personas mayores, a personas religiosas, empezó a comprar revistas y libros que hablaran del tema. Y decía que él tenía en su casa tenía una calavera que había conseguido por ahí, y la miraba y pensaba, ¿así voy a acabar yo? Él necesitaba buscar la verdad, y entonces un día llegó una persona a su casa y le dijeron, vengo a hablarte de Dios, que Dios se ha hecho hombre. Y esta persona
decía, a mí no me interesa. Dice, pero hay uno que compartía piso con él, que está loco, que quiero que vengáis a hablarle, ¿no? Era esta persona. Y entonces, cuando llegaron estos dos chicos, hablaron con empezaron a contarle lo que decía la Biblia, las nuevas de salvación, las mismas verdades, los mismos versículos, y después de varias y varias horas le preguntaron, ¿cómo vas a responder? ¿Qué vas a hacer con este regalo? Dice que cuando se fueron, se puso de rodillas y dijo, Dios, si de verdad lo que han dicho es verdad, quiero conocerte. Quiero saber que eso es verdad, que vengas a mi vida, que perdones mis pecados y que haya un cambio en mi vida. Él aceptó el regalo, recibió el regalo y su vida cambió por completo. A todos le hablaba de esto. Al día siguiente era alguien nuevo. Dice que hasta su novia le dijo, o tú eres igual que esto o te dejo. No podía dejar de contagiar lo que había en su corazón. Hasta tal punto que años más tarde lo conocí y me dio un regalo esa persona, que la tengo aquí. Me dio este regalo. Y a ver si lo puedo abrir. Este regalo está así medio roto porque es de aquel entonces. Este hombre era mi padre. Mi padre me regaló mi primera Biblia y sabía que lo más importante que él me podía dejar era una Biblia. ¿Por qué? Porque él sabía que conocer a Dios era la respuesta que yo necesitaba a ¿cómo voy a responder yo ante este dilema? ¿Cómo voy a hacer yo? Y yo no sé si tú has ido a la iglesia, si es la primera vez que vienes, no sé tu situación, pero ¿cómo vas a responder a este evangelio de que Dios se ha hecho carne y ha muerto en la cruz? La respuesta es la misma que cambió a mi padre y me cambió a mí. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Arrepiéntete, conoce a Cristo Jesús, Él es la verdad. En su palabra encontramos la verdad. Si no estás siguiendo el evangelio, si no le haces caso, quizás no estás viendo la luz. Te molesta la luz, ¿verdad? Y Jesús quiere que conozcas que Él es la luz que necesitas para iluminar tu vida. Si no tienes Biblia, descárgatela en tu móvil. O pídele a algún amigo o algún familiar que te la regale. Pero léela. Es el mejor regalo que puedes tener en estas Navidades. Una Biblia. Déjate de TikTok, de hacer scroll, de tanto Instagram. Lee la Biblia, va a cambiar tu vida. Como ha cambiado la de muchos de los que estamos aquí, como ha cambiado la mía, como ha cambiado la de mucha gente. La pregunta es, ¿cómo vas a responder a este regalo? Jesús es el regalo sorprendente. Voy a tener una pequeña oración.